Lo que le pasa a tu cuerpo cuando comes 3 ciruelas pasas cada día. Eran las 6:40 de la mañana cuando Roberto, un hombre de 68 años, se levantó de la cama como cualquier otro día. Fue a la cocina, preparó su café, se sentó en la misma silla de siempre y empezó a leer el periódico. Todo normal, todo como siempre. 40 minutos después estaba en urgencias con un dolor abdominal tan intenso que apenas podía hablar. No era un infarto, no era ninguna emergencia grave. Era su intestino, que llevaba años ignorado, acumulando tensión, inflamación silenciosa y desequilibrio, hasta que su cuerpo finalmente dijo basta. Lo que nadie le había dicho a Roberto es que el intestino no avisa cuando está mal. Simplemente un día deja de cooperar. Y cuando eso ocurre, arrastra consigo mucho más que la digestión. Hoy voy a contarte algo que me parece fundamental entender antes de hablar de ciruelas, de fibra o de cualquier alimento. El interior de tu cuerpo lleva una contabilidad silenciosa. Cada día registra lo que comes, lo que no comes, lo que duermes, lo que te estresas. Y durante años puede absorber los errores sin quejarse demasiado. Pero llega un momento en que esa contabilidad se cierra. Y cuando se cierra, los números no mienten. Lo que vas a descubrir en este video no es un milagro. No te voy a vender nada. Lo que sí voy a hacer es explicarte desde la biología y desde la evidencia real qué ocurre exactamente cuando incorporas algo tan pequeño como 3 ciruelas pasas al día a tu rutina. Porque ese cambio aparentemente insignificante puede tener consecuencias que van mucho más allá de tu digestión. ¿Y cuál de esos efectos es, en mi opinión, el más importante y el más subestimado? Porque te anticipo algo, no es el primero que la mayoría de la gente nota. Antes de que sigamos, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tu médico te habló en detalle de lo que ocurre dentro de tu intestino? No del análisis de sangre, no de la tensión arterial, del intestino, de la microbiota, de la inflamación intestinal de bajo grado. La mayoría de las personas mayores de 50 años nunca han tenido esa conversación. Y eso, en parte, explica por qué tantas personas arrastran síntomas difusos durante años sin saber exactamente de dónde vienen. Empecemos por entender con qué estamos tratando realmente. Una ciruela pasa no es simplemente una ciruela deshidratada. Bueno, técnicamente sí lo es, pero esa definición tan simple esconde algo bastante interesante. Cuando se elimina el agua de una ciruela, todo lo que quedaba dentro se concentra. La fibra, los minerales, los compuestos antioxidantes, los ácidos orgánicos. Es como reducir una salsa a fuego lento. El volumen disminuye, pero la intensidad aumenta. Y eso cambia por completo el impacto que tiene ese alimento sobre tu cuerpo. Lo que encontramos dentro de una ciruela pasa es una combinación que pocas frutas pueden ofrecer en esa proporción. Fibra soluble, que tiene la capacidad de absorber agua y formar una especie de gel suave dentro del intestino. Fibra insoluble, que actúa como una escoba que mueve el contenido intestinal hacia adelante. Sorbitol, que es un alcohol de azúcar natural con un efecto osmótico muy particular, al que llegaremos en un momento, y una familia de compuestos conocidos como polifenoles, entre los que destaca el ácido clorogénico, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que los investigadores llevan años estudiando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien empieza a comer 3 ciruelas pasas al día, no 10, no 20, 3? Lo primero que ocurre, y esto no sorprende a nadie, es un cambio en el tránsito intestinal, pero me gustaría que entendieras el mecanismo exacto, porque no es tan simple como parece. No se trata solo de que la fibra mueve las cosas. Hay 3 procesos distintos ocurriendo al mismo tiempo. Primero, la fibra soluble se hidrata dentro del colon y forma ese gel del que hablaba antes. Ese gel cambia la consistencia del contenido intestinal, lo hace más suave, más manejable y reduce la posibilidad de que se produzcan evacuaciones dolorosas o incompletas. Segundo, la fibra insoluble añade volumen y estimula mecánicamente las paredes del intestino, provocando contracciones más regulares.
Y tercero, el sorbitol. Aquí está uno de los puntos más interesantes. El sorbitol no se absorbe completamente en el intestino delgado. Lo que no se absorbe llega al colon y tiene un efecto osmótico. Atrae agua hacia el interior del intestino. Esa agua adicional ablanda el contenido y facilita su movimiento. Este es exactamente el mecanismo por el que el sorbitol se usa en algunos medicamentos laxantes, pero en las ciruelas pasas está en una cantidad moderada, regulada por la naturaleza, sin los efectos bruscos de un laxante farmacológico. El resultado, cuando se consumen en cantidades razonables como 3 unidades al día, es un tránsito más regular, más predecible y más cómodo, no explosivo, no urgente, solo más fluido. Y eso para muchas personas, especialmente a partir de los 50 años, cuando la motilidad intestinal tiende a ralentizarse, puede suponer una diferencia enorme en calidad de vida diaria. Pero esto es solo el primer efecto, y quiero que te quedes, porque lo que viene después es bastante más sorprendente. Déjame contarte algo que muy poca gente asocia con las ciruelas pasas. Cuando empiezas a consumirlas regularmente, uno de los efectos que puede aparecer en las primeras semanas es una mayor estabilidad energética a lo largo del día, y esto tiene una explicación fisiológica concreta. Piensa en esto. Cuando comes algo con azúcar, tu páncreas libera insulina para capturar esa glucosa y llevarla a las células. Si la glucosa entra muy rápido en sangre, la respuesta insulínica es brusca y eso puede derivar en una caída posterior de energía, esa sensación de somnolencia o de bajón que muchas personas conocen bien después de comer. Ahora imagina que en ese mismo alimento hay fibra y compuestos antioxidantes que ralentizan la absorción de esa glucosa. El mismo azúcar, pero entrando en sangre de forma más lenta y ordenada. El resultado es una curva glucémica más plana, sin picos altos ni caídas bruscas. Más energía estable, menos necesidad de picar entre horas. Y aquí hay algo que me parece especialmente relevante para quienes buscan controlar su peso o simplemente comer menos sin pasarlo mal. La fibra de las ciruelas pasas aumenta la sensación de saciedad, no de forma dramática, pero sí de manera perceptible. 3 ciruelas pasas no son un volumen enorme de comida, pero el efecto que tienen sobre la saciedad y sobre la estabilidad del apetito puede ser desproporcionado respecto a su tamaño. Cuando reduces el picoteo impulsivo de media tarde, cuando evitas ese asalto a la nevera a las 11 de la noche porque tienes un hambre que no esperabas, el efecto acumulado en semanas puede ser muy significativo. ¿Y cuál es el beneficio más potente de todos? Todavía no hemos llegado a él. Antes de continuar, si te interesa entender cómo los alimentos cotidianos impactan tu cuerpo desde la biología real, sin exageraciones y sin productos que vender, suscríbete y activa la notificación. Aquí analizamos la evidencia disponible con honestidad. Ahora sí, vamos al punto que, en mi opinión, convierte a las ciruelas pasas en algo realmente especial. Existe evidencia científica creciente que relaciona el consumo regular de ciruelas pasas con la preservación de la masa ósea. Y sé que eso puede sonar extraño. ¿Qué tiene que ver una fruta deshidratada con los huesos? Mucho más de lo que imaginas. Los huesos no son estructuras estáticas, son tejidos vivos en constante remodelación. Hay células llamadas osteoblastos que construyen hueso nuevo y células llamadas osteoclastos que descomponen el hueso viejo. En la juventud, ese equilibrio favorece la construcción. Pero a partir de cierta edad, especialmente en mujeres después de la menopausia, la balanza empieza a inclinarse hacia la destrucción. Los estrógenos, que tenían un papel protector sobre los osteoclastos, disminuyen, y el estrés oxidativo, que sabemos que se acumula con la edad, también contribuye a acelerar esa pérdida ósea. Aquí es donde entran las ciruelas pasas. Investigadores de varias universidades en Estados Unidos y Europa han estudiado el efecto del consumo regular de ciruelas pasas sobre la densidad mineral ósea.
Lo que han encontrado es que ciertos compuestos bioactivos presentes en ellas, incluyendo sus polifenoles, pueden modular la actividad de los osteoclastos, en otras palabras, ayudar a frenar el ritmo al que el hueso viejo se degrada. Además, aportan vitamina K, que interviene en la síntesis de proteínas óseas como la osteocalcina. Aportan potasio, que tiene un efecto alcalinizante que puede proteger el calcio óseo de ser movilizado para compensar la acidez metabólica, y aportan magnesio, que también participa en la mineralización del hueso. Nada de esto sustituye al calcio en la dieta, al ejercicio de fuerza o a la supervisión médica cuando hay osteoporosis diagnosticada, pero sí puede formar parte de una estrategia coherente y bien fundamentada para proteger la salud ósea a largo plazo. Y ese beneficio silencioso, acumulativo, que no se nota en el día a día, pero que puede marcar la diferencia en 20 años, es el que más me importa destacar. Ahora quiero hablarte de algo que ocurre dentro de tu intestino y que tiene consecuencias en prácticamente todos los sistemas de tu cuerpo, algo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe o que existe de la forma en que existe. Dentro de tu colon hay entre 30 y 40 billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus bacteriófagos, arqueas. Ese ecosistema que llamamos microbiota intestinal no está ahí por casualidad, es un órgano funcional. Participa en la digestión de ciertos compuestos que nuestras propias enzimas no pueden procesar. Produce vitaminas, regula la respuesta inmunitaria, influye en la producción de neurotransmisores. Incluso se ha estudiado su relación con el estado de ánimo y con la inflamación sistémica de bajo grado. Ese tipo de inflamación crónica y discreta que está detrás de muchas enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Y aquí está la conexión con las ciruelas pasas. La fibra soluble que contienen actúa como prebiótico. Eso significa que es el alimento preferido de ciertas bacterias beneficiosas del colon, especialmente del género Bifidobacterium y Lactobacillus. Cuando estas bacterias fermentan esa fibra, producen compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta, entre los que el butirato es el más importante. El butirato no es simplemente un producto de desecho, es la fuente de energía principal de las células que recubren el interior del colon. Sin butirato, esas células se debilitan, la mucosa intestinal se vuelve más permeable y empiezan a pasar al torrente sanguíneo partículas que no deberían estar ahí. Fragmentos bacterianos, endotoxinas, compuestos proinflamatorios. Eso activa una respuesta inmunitaria crónica de bajo nivel, una inflamación que no duele, que no tiene síntomas claros, pero que va deteriorando silenciosamente los tejidos. Cuando alimentas bien a tu microbiota con prebióticos como la fibra de las ciruelas pasas, le das a esas bacterias lo que necesitan para producir más butirato. La mucosa se fortalece. La permeabilidad intestinal disminuye. La inflamación de bajo grado se reduce y ese efecto, que empieza en el intestino, termina siendo sistémico. Se siente en la energía, en la inmunidad, en la claridad mental, en la reducción de esa sensación difusa de malestar que muchas personas consideran simplemente cosas de la edad. Déjame contarte algo que me dijo una paciente hace un par de años. Tenía 63 años, llevaba una dieta razonablemente ordenada, hacía ejercicio moderado, pero siempre describía una sensación de pesadez, de estar como apagada. No tenía nada grave en los análisis, pero tampoco estaba bien. Empezó a incorporar algunos cambios en su alimentación, entre ellos añadir 3 ciruelas pasas al día con el desayuno. 3 meses después me dijo que no sabía explicarlo con precisión, pero que se sentía más liviana, no en el sentido de haber perdido peso, sino en el de que el cuerpo le respondía mejor. Ese tipo de cambio, que no aparece en ningún análisis de sangre, es exactamente el tipo de cambio que produce una microbiota más equilibrada.
Ahora bien, seamos rigurosos. No todo es positivo sin matices. Las ciruelas pasas tienen contraindicaciones relativas y efectos secundarios que conviene conocer. El sorbitol, del que hablamos antes como un aliado para el tránsito, puede convertirse en un problema cuando se consume en exceso. En personas con sensibilidad digestiva, con síndrome de intestino irritable o con otras condiciones funcionales del aparato digestivo, incluso cantidades pequeñas de sorbitol pueden provocar gases, distensión abdominal o diarrea. Si nunca has consumido ciruelas pasas con regularidad, lo más sensato es empezar con una sola al día durante la primera semana y observar cómo responde tu cuerpo antes de aumentar la cantidad. Su contenido calórico también es mayor que el de la fruta fresca. Debido a la concentración de azúcares que produce el deshidratado, una cantidad aparentemente pequeña puede aportar más calorías de las que uno esperaría. 3 unidades al día no representan ningún problema para la mayoría de las personas, pero si se consumen en grandes cantidades, puede haber un exceso energético que no se compensa con sus beneficios. Las personas con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina deben tener en cuenta el índice glucémico y la carga glucémica de lo que consumen. Las ciruelas pasas tienen un índice glucémico moderado, no bajo, y su impacto real depende del contexto completo de la dieta. En cantidades pequeñas y dentro de una alimentación bien estructurada, no suelen representar un problema, pero siempre bajo seguimiento de un profesional sanitario. Y un detalle práctico importante: si vas a comprar ciruelas pasas, lee el etiquetado. Algunas versiones comerciales incluyen azúcares añadidos, jarabes de glucosa o conservantes que alteran completamente el perfil nutricional del producto. Busca las que tengan como único ingrediente la ciruela deshidratada. ¿Cómo integrarlas de manera práctica en el día a día? Lo más sencillo es incluirlas en el desayuno. 3 ciruelas pasas junto a un yogur natural sin azúcar, a un tazón de avena o junto a un puñado de frutos secos. El contexto alimentario en el que se consumen importa. Cuando van acompañadas de proteína y grasa, el impacto sobre la glucemia es aún más moderado y la saciedad que producen es mayor. También pueden funcionar como tentempié de media mañana, en esos momentos en que el hambre aparece antes de la comida principal. 3 ciruelas pasas con un vaso de agua pueden ser suficientes para frenar ese impulso de picar sin aportar calorías vacías. El agua es fundamental. La fibra necesita hidratación para ejercer su función correctamente. Si consumes más fibra sin aumentar la ingesta de líquidos, puedes conseguir el efecto contrario al que buscas: un tránsito más lento y una mayor sensación de hinchazón. Y algo que parece obvio, pero que muchas personas olvidan: la consistencia. Un hábito que se mantiene 3 días no produce ninguno de los efectos que hemos descrito. Los cambios en la microbiota requieren semanas. Los efectos sobre la densidad ósea se miden en meses y años. La estabilidad glucémica mejora de forma progresiva cuando el hábito se sostiene en el tiempo. Nada de lo que hemos hablado hoy funciona como tratamiento de choque. Todo funciona como hábito. Piensa en esto: la mayor parte de los cambios reales que ocurren en la salud no son el resultado de decisiones extraordinarias, son el resultado de decisiones ordinarias repetidas durante mucho tiempo. Nadie se vuelve enfermo de un día para otro, y nadie se vuelve saludable de un día para otro. La salud se construye en la acumulación de pequeños hábitos sostenidos. 3 ciruelas pasas al día no van a resolver un problema cardiovascular severo, no van a revertir una osteoporosis avanzada, no van a curar ninguna patología digestiva crónica. Pero si te encuentras en una situación de salud razonablemente estable y quieres dar pasos concretos hacia un cuerpo que funcione mejor con el tiempo, ese hábito pequeño y sostenido puede ser parte de una estrategia coherente.
Lo que me parece más valioso de todo este análisis es lo que revela sobre cómo funcionamos. Tendemos a buscar la solución grande, el suplemento definitivo, la dieta revolucionaria, el cambio radical. Y mientras tanto, pasamos por alto el poder acumulativo de lo simple. La ciruela pasa no es glamorosa, no es cara, no tiene marketing de lujo detrás. Y sin embargo, tiene detrás décadas de investigación científica seria sobre su impacto en el intestino, en el hueso, en la microbiota y en el metabolismo glucémico. Eso me parece importante que lo sepas. No porque las ciruelas pasas sean mágicas, sino porque es una prueba de que la biología no siempre funciona a través de intervenciones sofisticadas. A veces funciona a través de pequeñas señales que mandas a tu cuerpo cada día, de forma constante durante meses y años. Si decides incorporarlas, hazlo con atención, empieza despacio. Observa cómo responde tu intestino durante la primera semana. Elige ciruelas sin ingredientes añadidos. Acompáñalas de agua suficiente. Y sobre todo, dales tiempo. Los cambios reales no se miden en días, se miden en semanas y meses de constancia. Y si este análisis te ha resultado útil para entender mejor cómo un alimento cotidiano puede tener un impacto fisiológico real, compártelo con alguien de tu entorno a quien le pueda interesar. No necesitamos buscar siempre soluciones complicadas para cuidar el cuerpo. A veces la biología nos da caminos más sencillos de lo que imaginamos. Solo hay que saber dónde mirar. Hasta el próximo video.